Estatuto Tributario para Colombia. Artículo 1. Origen de la obligación sustancial. La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o presupuestos previstos en la ley como los generadores de impuesto, y ella tiene por objeto el pago del tributo. Artículo 2. Contribuyentes. Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Artículo 3. Responsables. Son responsables para efecto del impuesto de timbre las personas que, sin tener carácter de contribuyentes, deben cumplir obligaciones de estos por disposición expresa de la ley. Artículo 4. Sinónimos. Para fines del impuesto sobre las ventas, se consideran sinónimos los términos contribuyente y responsable. Artículo 5. El impuesto sobre la renta y sus complementarios constituyen solo un impuesto. Y comprende de, primero, para las personas naturales o sucesiones líquidas de bienes destinados a bienes especiales en virtud de donaciones o asignaciones, modales contempladas en el artículo 11, los que se liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales, en el patrimonio y en la transferencia de rentas y ganancias en ocasiones para el exterior. 2. Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales y en la transferencia al exterior de rentas y ganancias ocasionales, así como sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales de sociedades y entidades extranjeras. Artículo 6. El impuesto sobre la renta y complementarios a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar es el que resulte de sumar las retenciones de la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos a cuenta, según el caso, realizados al contribuyente durante el respectivo año o periodo gravable. Parágrafo. Las personas naturales residentes en el país a quienes les hayan practicado retenciones de la fuente y que de acuerdo con las disposiciones de este estatuto no estén obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, podrán presentarla. Dicha declaración produce efectos legales y se regirá con lo dispuesto en el libro 1 de este estatuto. Artículo 7. Las personas naturales están sometidas al impuesto. Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas están sometidas al impuesto sobre la renta y complementarios. La sucesión es ilíquida entre la fecha de muerte del causante y aquella en la cual se ejecutorie la sentencia aprobatoria de la partición o se autorice la escritura pública cuando se opte por lo establecido en el Decreto Extraordinario 902 de 1988. Artículo 8. Los cónyuges se gravan en forma individual. Los cónyuges individualmente considerados son sujetos gravables en cuanto a sus correspondientes bienes y rentas. Durante el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, el sujeto del impuesto sigue siendo cada uno de los cónyuges o la sucesión ilíquida según sea el caso. Artículo 9. Impuesto de personas naturales residentes y no residentes. Las personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y a su patrimonio poseído dentro y fuera del país. Las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país en el momento de su muerte solo serán sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios respecto a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y respecto a su patrimonio poseído en el país. Adicionalmente, los contribuyentes a que se refiere este artículo son sujetos pasivos del impuesto de remesas, conforme con lo establecido en el título cuarto de este libro. Artículo 10. La residencia para efectos tributarios. Se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. 1. Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y salida del país, durante un periodo cualesquiera de 365 días calendario consecutivos, en el entendido que, cuando la permanencia continua
o discontinúa en el país recaiga más de un año o un periodo gravable. Se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o segundo periodo gravable. 2. Encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentren en el servicio exterior del Estado colombiano y en virtud sobre las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, exentos de tributación en el país en el que se encuentren en misión respecto por toda o parte de sus rentas o ganancias y ganancias ocasionales durante el respectivo año y periodo. 3. Ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable a su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes de menores de edad tengan residencia fiscal en el país, o b. el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional, o c. el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país, o d. el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país, o e. habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios, o f. tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno Nacional como paraíso fiscal. Parágrafo. Las personas naturales nacionales que, de acuerdo con las disposiciones de este artículo, acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios, deberán hacerlo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante certificado de residencia fiscal o documento que haga de sus veces expedido por el país o la jurisdicción por el cual se hayan convertido en residentes. Parágrafo. No serán residentes fiscales los nacionales que cumplan con alguno de los literales del numeral 3, pero se reúnan una de las siguientes condiciones. 1. Que el 50% o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. 2. El 50% o más de sus activos se encuentran localizados en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. El Gobierno Nacional determinará la forma en la que las personas a las que se refiere el presente parágrafo podrán adquirir lo aquí dispuesto. Artículo 11. Bienes destinados a fines especiales. Los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, están sometidos al impuesto sobre la renta y complementarios, de acuerdo con el régimen impositivo de las personas naturales, excepto cuando los donatarios o asignatarios los usufructen personalmente. En este último caso, los bienes o rentas o ganancias ocasionales respectivas se gravan en cabeza de quienes lo hayan recibido como donación o asignación. Inciso 2. Adicionado del artículo 38 de la Ley 488 del 98. Los gastos de financiación ordinaria, extraordinarios o moratorios, distintos de los corrientes o moratorios pagados por impuestos, tasas o contribuciones fiscales o parafiscales, serán deducibles de la renta si tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, y distintos de la contribución establecida en los decretos legislativos de la emergencia económica de 1998. Artículo 12. Sociedades y entidades sometidas al impuesto. Las sociedades y entidades nacionales son gravadas tanto sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como son sobre las que se rigen las fuentes fuera de Colombia. Las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. Adicionalmente, los contribuyentes a que se refiere este artículo son sujetos pasivos del impuesto de remesas, conforme lo establecido en el título cuarto de este libro. Artículo 12-1. Concepto de sociedades y entidades nacionales para efectos tributarios. Se consideran nacionales para efectos tributarios las sociedades y entidades que durante el respectivo año o periodo gravable tengan su sede efectiva de administración en el territorio colombiano. También se consideran nacionales para efectos tributarios las sociedades y entidades que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. 1. Tener su domicilio principal en el territorio colombiano. O 2. Haber sido constituidas en Colombia de acuerdo con las leyes vigentes del país. Parágrafo primero.
Para los efectos de este artículo, se entenderá que la sede efectiva de administración de una sociedad o entidad es el lugar donde materialmente se toman las decisiones comerciales y de gestión decisivas y necesarias para llevar a cabo las actividades de la sociedad o entidad como un todo. Para determinar la sede efectiva de administración deben tenerse en cuenta todos los hechos y circunstancias que resulten pertinentes, en especial el relativo a los lugares donde los ejecutivos y administradores de la sociedad o entidad usualmente ejercen sus responsabilidades y se llevan a cabo las actividades diarias de la alta gerencia de la sociedad o entidad. Parágrafo segundo. No se considerará que una sociedad o entidad es nacional por el simple hecho de que su junta directiva se reúna en el territorio colombiano, o que entre sus accionistas, socios, comuneros, asociados, suscriptores o similares se encuentran personas naturales residentes en el país, o a sociedades o entidades nacionales. Parágrafo tercero. En los casos de fiscalización en los que se discuta la determinación del lugar de la sede de administración efectiva, la decisión acerca de dicha determinación será tomada por el Comité de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Parágrafo cuarto. Salvo disposición expresa en el contrario, las expresiones sede efectiva de administración y sede de dirección efectiva tendrán efectos tributarios para el mismo significado. Parágrafo quinto. No se entenderá que existe sede efectiva de administración en Colombia para las sociedades o entidades del exterior que hayan emitido bonos o acciones de cualquier tipo de bolsa de valores de Colombia y o en una bolsa reconocida de idoneidad internacional. De acuerdo con resolución que expida la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, esta disposición aplica igualmente a las subordinadas filiales o subsidiarias de la sociedad o entidad que cumpla con el supuesto al que se refiere el presente inciso, para lo cual la filial o subsidiaria deberá estar consolidada a nivel contable en los estados financieros consolidados de la entidad o sociedad emisora en bolsa. Las entidades subordinadas a las cuales aplica este parágrafo podrán optar por recibir el tratamiento de sociedad nacional, siempre y cuando no estén en el supuesto mencionado en el parágrafo siguiente. Parágrafo sexto. No se entenderá que existe sede efectiva de administración en el territorio nacional para las sociedades o entidades del exterior cuyos ingresos de fuente de jurisdicción donde esté constituida la sociedad o entidad del exterior sean iguales o superiores al 80% de sus ingresos totales. Para la determinación del porcentaje anterior, dentro de los ingresos totales generados en el exterior, no se tendrán en cuenta las rentas pasivas, tales como provenientes de intereses o de regalías, provenientes de la exportación, de la explotación de intangibles. Igualmente, se considerarán rentas pasivas los ingresos por concepto de dividendos o participaciones obtenidos directamente o por intermedio de filiales cuando los mismos provengan de sociedades sobre las cuales se tenga una participación, bien sea directamente o por intermedio de sus subordinados, igual o inferior a 25% del capital. Los ingresos a tener en cuenta serán determinados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Artículo 13. Sociedades limitadas y asimiladas. Las sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas están sometidas al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de los respectivos socios, comuneros o asociados que paguen el impuesto correspondiente a sus aportes o derechos y sobre sus participaciones o utilidades, cuando resulten gravadas de acuerdo con las normas legales. Se asimilan a sociedades de responsabilidad limitada las sociedades colectivas, las sociedades de comandita simple, las sociedades ordinarias de minas, las sociedades irregulares o de hecho de características similares a las anteriores, las comunidades organizadas, las corporaciones y asociaciones con fines de lucro y fundaciones de interés privado. Artículo 14. Las sociedades anónimas y asimiladas están sometidas al impuesto. Las sociedades anónimas y asimiladas están sometidas al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de que los respectivos accionistas, socios o suscriptores paguen el impuesto que les recomienda sobre sus acciones y dividendos o certificados de inversión y utilidades, cuando éstas resulten gravadas en conformidad con las normas vigentes. Se asimilan a las sociedades anónimas
las sociedades en comandita por acciones y las sociedades irregulares o de hecho de características similares a unas u otras. Artículo 14, raya 1. Efectos tributarios de la fusión de sociedades. Artículo derogado. Artículo 16. Entidades contribuyentes. Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios asimiladas a sociedades anónimas las empresas industriales y comerciales del Estado y las de sociedades de economía mixta. Las pérdidas sufridas por estas sociedades durante los años grabables en las que no tengan calidad de contribuyentes podrán ser calculadas en forma teórica, para ser amortizadas dentro de los 5 años siguientes a su ocurrencia, de acuerdo con las normas legales. Artículo 17. Los fondos públicos y Telecom son contribuyentes. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, los fondos públicos tengan o no personería jurídica, cuando sus recursos provengan de impuestos nacionales destinados a ellos por disposiciones legales o cuando no sean administrados directamente por el Estado. Para tales efectos se asimilan a sociedades anónimas. La Empresa Nacional de Comunicaciones Telecom es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios y se regula por el régimen vigente para las sociedades anónimas. Artículo 18. Contratos de colaboración empresarial. Los contratos de colaboración empresarial tales como consorcios, uniones temporales, joint ventures y cuentas en participación no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Las partes en el contrato de colaboración empresarial deberán declarar de manera independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que les correspondan, de acuerdo con su participación en los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos incurridos en el desarrollo del contrato de colaboración empresarial. Para efectos tributarios, las partes deberán llevar un ingreso sobre las actividades desarrolladas en virtud del contrato de colaboración empresarial, que les permita verificar ingresos, costos y gastos incurridos en el desarrollo del mismo. Las partes del contrato de colaboración empresarial deberán suministrar toda la información que sea solicitada por la DIAN en relación con los contratos de colaboración empresarial. Las relaciones comerciales que tengan las partes del contrato de colaboración empresarial o con el contrato de colaboración empresarial que tengan un rendimiento garantizado se tratarán para los efectos fiscales como relaciones entre partes independientes. En consecuencia, se entenderá que no hay un aporte a contrato de colaboración empresarial, sino una enajenación o una prestación de servicios, según sea el caso, entre el contrato de colaboración empresarial y la parte del mismo que tiene derecho al rendimiento garantizado. Parágrafo primero. En los contratos de colaboración empresarial, el gestor o representante o administrador del contrato deberá certificar y proporcionar a los partícipes, consorciados, asociados o unidos temporalmente, la información financiera y fiscal relacionada con el contrato. La certificación deberá estar firmada por el representante legal o quien haga sus veces y el contador público o revisor fiscal respectivo. En el caso de contrato de cuentas en participación, la certificación expedida por el gestor al partícipe oculto hacia las veces del registro sobre las actividades desarrolladas en virtud del contrato de cuentas en participación. Parágrafo segundo. Las partes del contrato de colaboración empresarial podrán establecer que en el contrato de colaboración empresarial llevará contabilidad de conformidad con lo previsto de los marcos técnicos normativos de información financiera que sea aplicable. Artículo 18.1. Utilidades por inversiones de capital del exterior de portafolio. El nuevo texto es el siguiente. Para la determinación del impuesto sobre la renta, respecto de las utilidades obtenidas por las inversiones de capital del exterior de portafolio, independientemente de la modalidad o vehículo utilizado para efectuar la inversión, por parte del inversionista se aplicarán las siguientes reglas. 1. Los inversionistas de capital del exterior de portafolio son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios por las utilidades obtenidas en el desarrollo de sus actividades. 2. El impuesto a su cargo será pagado integralmente mediante las retenciones en la fuente que le sean practicadas al final de cada mes por parte del administrador de este tipo de inversiones
o de la entidad que haga sus veces sin perjuicio de lo estipulado en el numeral 6 del presente artículo. 3. Cualquier otra entidad distinta a las señaladas del anterior numeral que realice pagos directa o indirectamente a los inversionistas de capital del exterior de portafolio, se abstendrá de efectuar la retención en la fuente que correspondería practicar de conformidad con las normas generales previstas en este estatuto. Cuando los ingresos correspondan a dividendos determinados de conformidad con el numeral tercero del artículo 49 del Estatuto Tributario, la retención en la fuente será practicada por la sociedad pagadora del dividendo al momento del pago o abono en cuenta, en cuyo caso la tarifa aplicable corresponderá a la establecida en el inciso primero del artículo 245 de este mismo estatuto. Cuando los ingresos correspondan a dividendos grabados de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto Tributario, la retención en la fuente será practicada por la sociedad pagadora del dividendo al momento del pago o abono en cuenta, cuyo caso sea la tarifa de retención será de 25% y sobre el remanente lo aplicará lo dispuesto en el inciso anterior de este numeral. 4. La base para practicar la retención en la fuente será la utilidad obtenida por el inversionista durante el respectivo mes. La utilidad será la diferencia entre los resultados definidos en los siguientes literales y el valor de gastos netos en la administración realizados en Colombia. Los resultados se determinarán de la siguiente forma. A. En el caso de la negociación de instrumentos financieros derivados, los resultados se determinarán como el valor neto resultante de los pagos girados o abonos en cuenta hechos a favor y en contra, directa o indirectamente, al inversionista, por la liquidación y el cumplimiento de todos los instrumentos financieros derivados que se hayan vencido o liquidados en el periodo gravable. En el caso de las permutas financieras o swaps, los resultados que se obtengan antes del vencimiento, que correspondan a la liquidación de cada uno de los flujos del respectivo instrumento, hacen parte de la base gravable del periodo en el que se pagan o se abonan a cuenta. B. En el caso de los títulos con rendimientos y o descuentos, los resultados tanto para las posiciones en portafolio como para la enajenación de los títulos corresponderá a los rendimientos determinados en conformidad en el procedimiento establecido en la normativa vigente para la retención en la fuente sobre rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija previsto para residentes. C. En el caso de las operaciones de reporte o repo, las operaciones simultáneas y las operaciones de transferencia temporal de valores, la retención en la fuente se practicará exclusivamente al momento de la liquidación final de la respectiva operación y el resultado se determinará como el valor neto resultante de los pagos girados o de los abonos hechos a cuenta, directa o indirectamente, a favor y en contra del inversionista. D. Para los demás casos no previstos de manera específica, los resultados serán el valor neto resultante de los pagos girados o abonos en cuenta hechos directa o indirectamente, a favor o en contra del inversionista, en desarrollo de la respectiva operación. Se exceptúa de la práctica para la retención en la fuente a cargo del administrador o quien haga sus veces todos los ingresos que no constituyan ni renta ni ganancia ocasional, las rentas exentas y los dividendos grabados que sean percibidos directa o indirectamente por el inversionista del exterior en sus inversiones de capital de portafolio. E. La tarifa general de retención en la fuente será 14% siempre que el inversionista de capital de portafolio del exterior esté domiciliado en una jurisdicción que no esté calificada por el Gobierno Nacional como paraíso fiscal. De lo contrario, la tarifa general de la retención en la fuente será el 25%. F. Cuando se trate de valores de renta fija público-privada o derivados financieros cuya subyacente en valores de renta fija, la tarifa de retención en la fuente será del 5%. 5. Las retenciones en la fuente practicadas de conformidad con las reglas anteriores constituirán el impuesto definitivo a cargo de los inversionistas que trata el presente artículo, los cuales tendrán la condición de no declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. En el caso de las utilidades que superen el límite establecido en el inciso 2 del artículo 36-1 de este estatuto,
el inversionista estará obligado a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios únicamente por las utilidades a que se refiere dicho artículo, en la fecha que establezca el Gobierno Nacional. Para efecto, el administrador representará declaración correspondiente por cuenta y en nombre del inversionista. Sexto, la remuneración que perciba la sociedad o entidad por administrar las inversiones a las cuales se refiere este artículo constituye ingreso gravable, al cual se le aplicará por la misma sociedad o entidad la retención en la fuente prevista para las comisiones. Séptimo, las pérdidas sufridas por el inversionista en un mes cuya deducibilidad no esté limitada para los residentes de conformidad con las normas generales podrán ser amortizadas con utilidades de los meses subsiguientes. Las retenciones que resulten en exceso en un periodo mensual podrán ser descontadas de las que causen en los meses subsiguientes, dentro de los 12 siguientes meses. Las pérdidas sufridas por el inversionista acumuladas al 31 de diciembre del 2012 podrán ser amortizadas por las utilidades del año gravable 2013. Las pérdidas que no se amorticen durante dicho año no podrán ser amortizadas en periodos posteriores. Parágrafo primero. Las disposiciones establecidas en el presente artículo le serán aplicables en su totalidad a los fondos de inversión de capital extranjero que se encontrarán autorizados y en funcionamiento con conformidad a la fecha de expedición del Decreto 4800 del 2010. Parágrafo segundo. El administrador o entidad que haga sus veces estará obligado a suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la información de los inversionistas de capital del exterior de portafolio que ésta requiera para estudios de cruces de información en nombre y por cuenta del inversionista del exterior. Parágrafo tercero. El administrador de las inversiones de portafolio estará obligado a entregar a las autoridades de impuestos cuando sea requerido información sobre el beneficiario final de las inversiones. Parágrafo cuarto. Las normas de este artículo no son aplicables a las inversiones provenientes del exterior que tengan como beneficiario final un residente fiscal en Colombia que tenga control sobre dichas inversiones. Parágrafo quinto. Se entiende que un residente fiscal en Colombia controla las entidades de inversión en el exterior cuando se cumple alguno de los criterios de vinculación señalados en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario. Artículo 19. Contribuyentes del régimen tributario especial. Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. Excepcionalmente, podrán solicitar ante la Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 356-2, su clasificación como contribuyentes del régimen tributario especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación: que estén legalmente constituidas, que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades mencionadas establecidas en el artículo 359 del presente estatuto, a las cuales se les debe tener acceso a la comunidad. Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la determinación que se utilice, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1. Parágrafo primero. La clasificación de la que trata el presente artículo no aplica para las entidades enunciadas y determinadas como no contribuyentes en el artículo 22 y 23 del presente estatuto, ni a las señaladas en el artículo 19-4 de este estatuto. Parágrafo segundo. Para la verificación de la destinación de los excedentes, las entidades que superen las 160.000 VTs de ingresos anuales deberán presentar ante la Dirección de Gestión y de Fiscalización una memoria económica en los términos de los artículos 356-3 del presente estatuto. Parágrafo tercero. Para gozar de la exención del impuesto sobre la renta que trata el artículo 358, los contribuyentes contemplados en el presente artículo deberán cumplir además con las condiciones aquí señaladas, las previstas en el artículo 4 del presente libro.
Parágrafo transitorio primero. Las entidades que el 31 de diciembre del 2016 se encuentren clasificadas dentro del régimen tributario especial continuarán con este régimen y para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 356-2 del presente estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. Parágrafo transitorio segundo. Las entidades que a 31 de diciembre del 2016 se encuentran legalmente constituidas y determinadas como no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, y que a partir del 1 de enero del 2017 son determinadas como contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios, que pueden solicitar su clasificación al régimen tributario especial, se entenderán automáticamente admitidas y calificadas dentro del mismo. Para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el presente estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. Artículo 19-1. Retención en la fuente sobre rendimientos financieros a cargo de contribuyentes del régimen tributario especial. Los contribuyentes del régimen tributario especial del que trata el artículo 19 del presente estatuto están sujetos a retención en la fuente de acuerdo a las normativas vigentes y sobre los ingresos por rendimientos financieros que perciban durante el respectivo ejercicio gravable. Parágrafo. Cuando las entidades del régimen especial resulten gravadas sobre el beneficio neto o excedente de la forma prevista del artículo 356 del Estatuto Tributario, podrán descontar del impuesto a cargo la retención que se les haya efectuado en el respectivo ejercicio, de acuerdo con lo señalado en el presente artículo. Cuando resulten salidos a favor por exceso en las retenciones practicadas, podrán solicitar la devolución de dichas retenciones conforme al estatuto especial que, mediante reglamento, establezca el Gobierno Nacional. Artículo 19-2. Tratamiento tributario de las cajas de compensación. Las cajas de compensación serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios respecto a los ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en actividades financieras distintas a la inversión de su patrimonio, diferentes a las relacionadas con las actividades meritorias previstas en el artículo 359 del presente estatuto. Las entidades de que se trata el presente artículo no están sometidas a renta presuntiva. Artículo 19-2. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios FOGAFIN y FOGACOP. Los ingresos e egresos provenientes de los recursos que administra FOGAFIN y FOGACOP en las cuentas fiduciarias no serán considerados para la determinación de su renta. El mismo tratamiento tendrán los recursos transferidos por la Nación a FOGAFIN provenientes del presupuesto general de la Nación destinados al saneamiento de la banca pública, los gastos que se causen con cargo a estos recursos y las transferencias que realice la Nación a estos entes con destino al fortalecimiento que tenga la Ley 510 de 1999 y el Decreto 2206 de 1998. El patrimonio resultante tanto de las cuentas fiduciarias administradas por FOGAFIN y FOGACOP como las transferencias anteriormente señaladas no será considerado en la determinación del patrimonio de estos entes. El aumento de la reserva técnica que se constituya conforme a la dinámica contable establecida por la Superintendencia Bancaria será deducible en la determinación de la renta gravable. Artículo 19-4. Tributación sobre la renta de las cooperativas. Las cooperativas, sus asociaciones, sus uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismo de control, pertenecen al régimen tributario especial y tributan sus beneficios netos o excedentes de la tarifa única especial del 20%. El impuesto será tomado en la totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad que trata el artículo 54 de la Ley de 1988. Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de acuerdo a la ley y la normativa cooperativa vigente.
Las reservas legales a las cuales se encuentran obligadas estas entidades no podrán ser registradas como un gasto para la determinación del beneficio neto o excedente. Parágrafo primero. Las entidades cooperativas a las que se refiere el presente artículo solo estarán sujetas a la retención de la fuente por concepto de rendimientos financieros, en los términos que se señale el reglamento, sin perjuicio de las obligaciones que les correspondan como agentes retenedores cuando el Gobierno Nacional así lo disponga. Igualmente, estarán excluidas de renta presuntiva, comparación patrimonial y liquidación de anticipo de impuestos sobre la renta. Parágrafo segundo. El recaudo de la tributación sobre la renta de que trata este artículo se destinará a la financiación de la educación superior pública. Artículo tercero. A las entidades de las que se trata el presente artículo solamente será aplicable lo establecido en los artículos 364-1 y 364-5 del Estatuto en los términos del parágrafo 7, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en las normas especiales. Parágrafo cuarto. El presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación en dinero o en especie por nómina, contratación o comisión a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales de las entidades que trata el presente artículo no podrá exceder el 30% del gasto total anual de la respectiva entidad. Lo dispuesto en este parágrafo no les será aplicable a las entidades de que trata el presente artículo, que tengan ingresos brutos anuales inferiores a 3.500 UET. Parágrafo quinto. Las entidades que trata el presente artículo podrán ser excluidas del régimen tributario especial en los términos del artículo 364-3. Parágrafo transitorio primero. En el año 2017, la tarifa a la que se refiere el inciso primero de este artículo será 10%. Además, el 10% del excedente tomado que su totalidad de Fondo de Educación y Solidaridad, de que se trata en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, deberá ser destinado de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas e instituciones de educación superior autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. Parágrafo transitorio segundo. En el año 2018, la tarifa a la que se refiere el inciso primero de este artículo será del 15%. Además, el 5% del excedente tomado de su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad del que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988 deberá ser destinado de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio del Gobierno Nacional. Artículo 19-5. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Las personas jurídicas originadas de la constitución de la propiedad horizontal que destinan algún o alguno de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta, serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto de industria y comercio. Parágrafo. Se excluirán de lo dispuesto en este artículo las propiedades horizontales de uso residencial. Artículo 20. Las sociedades y entidades extranjeras son contribuyentes. Salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y el derecho interno, son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios las entidades y sociedades extranjeras en cualquier naturaleza únicamente en relación sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, independientemente de que perciban dichas rentas y ganancias ocasionales directamente o a través de sus sucursales o establecimientos permanentes ubicados en el país. Para tales efectos, se aplica el régimen consagrado para las sociedades anónimas nacionales, cuando salvo tenga restricciones expresas. Artículo 20-1. Establecimiento permanente. Sin perjuicio de lo pactado en las convenciones de doble titulación suscritas por Colombia, se entiende por establecimiento de lo permanente un lugar fijo de negocios ubicado en el país, a través del cual una empresa extranjera, ya sea una sociedad u otra entidad extranjera o persona natural sin residencia en Colombia, según sea el caso, realice toda o parte de su actividad. Este concepto comprende, entre otros, las sucursales de sociedades extranjeras, las agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas, canteras,
pozos de petróleo y gas o cualquier otro lugar de extracción y explotación de recursos naturales. También se entenderá que existe establecimiento permanente en el país cuando una persona, distinta de un agente independiente, actúe por cuenta de una empresa extranjera, tenga o ejerza habitualmente en el territorio nacional poderes que le faculten para concluir actos o contratos que sean vinculables para la empresa. Se considerará en esa empresa extranjera tiene un establecimiento permanente en el país respecto de las actividades que dicha persona realice para la empresa extranjera, a menos de que las actividades de esta persona se limiten a las mencionadas en el parágrafo segundo de este artículo. Parágrafo primero. No se entiende que una empresa tiene un establecimiento permanente en Colombia por el simple hecho de que se realice sus actividades en el país a través de un corredor o de cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del giro ordinario de su actividad. No obstante, cuando el agente independiente realice todas o casi todas sus actividades por cuenta de tal empresa y entre esa empresa y el agente establezcan, pacten o interpongan condiciones respecto de sus relaciones comerciales y financieras que difieran de las que habrían establecido o pactado entre empresas independientes, dicho agente no será considerado como agente independiente para efectos de este parágrafo. Parágrafo segundo. No se entiende que una empresa extranjera tiene establecimiento en el país cuando la actividad realizada por dicha empresa es de carácter exclusivamente auxiliar o preparatorio. Parágrafo tercero. Las oficinas de representación de sociedades de reaseguradoras del exterior no se consideran un establecimiento permanente. Artículo 20-2. Tributación de los establecimientos permanentes y sucursales. Las personas naturales no residentes y las personas jurídicas y entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o una sucursal en el país, según sea el caso, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios con respecto a las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional que les sean atribuibles al establecimiento permanente o a la sucursal, según sea el caso, de acuerdo con lo consagrado en este artículo y con las disposiciones que lo reglamenten. La determinación de dichas rentas y ganancias ocasionales se realizará con base en criterios de funciones de activos, riesgos, personal involucrado en la obtención de mencionadas rentas y ganancias ocasionales. Parágrafo. Para propósitos de la atribución de las rentas y ganancias ocasionales a las que se refiere este artículo, los establecimientos permanentes y las sucursales de sociedades extranjeras deben llevar la contabilidad separada en la que se discriminen claramente los ingresos, costos y gastos que les sean atribuibles, sin perjuicio del cumplimiento por parte de los obligados del régimen de precios de transferencia, de los deberes formales relativos de la declaración informativa y a la documentación comprobatoria para efectos de lo establecido en este artículo. La contabilidad de los establecimientos permanentes y de las sucursales de sociedades extranjeras deberá estar soportada en un estudio sobre funciones, activos, riesgos y personal involucrados en la obtención de rentas y ganancias ocasionales atribuidas a ellos. Artículo 21. Concepto de sociedad extranjera. Se consideran extranjeras las sociedades u otras entidades que no sean sociedades o entidades nacionales. Artículo 21-1. Para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto, obligados a llevar contabilidad, aplicarán los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos que no éste regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa de un tratamiento diferente, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1314 del 2009. Parágrafo 1. Los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costos y gastos deberán tener en cuenta la base contable de acumulación o devengo, la cual describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de entidades que informan en los periodos en que estos efectos tienen lugar
incluso si los cobros y pagos resultantes se producen en un periodo diferente. Cuando se realiza la base contable de acumulación o devengo, una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimientos previstos para tales elementos, de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables que les sean aplicables al obligado a llevar contabilidad. Parágrafo 2. Los contribuyentes, personas naturales que opten por llevar contabilidad, se someterán a las reglas previstas en este artículo y demás normas previstas en este estatuto para los obligados a llevar contabilidad. Parágrafo 3. Para los fines de este estatuto, cuando se haga referencia al término causación, debe asimilarse al término y definición de devengo o acumulación, de que trata este artículo. Parágrafo 4. Para los efectos de este artículo, las referencias a marco normativo contable, técnica contable, normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y contabilidad por el sistema de causación, entiéndase a las normas de contabilidad vigentes en Colombia. Cuando las normas tributarias establezcan la obligación de llevar contabilidad para ciertos contribuyentes, el sistema contable que deben aplicar corresponde a las normas vigentes en Colombia, siempre y cuando no se establezca lo contrario. Parágrafo 5. Para efectos fiscales, todas las sociedades, personas jurídicas e incluso estando en estado de disolución o liquidación estarán obligadas a seguir lo previsto en este estatuto. Parágrafo 6. Para efectos fiscales, las mediciones que se efectúen a valor presente o valor razonable de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deberán reconocer al costo, precio de adquisición o valor nominal siempre y cuando no exista un tratamiento diferente en este estatuto. Por consiguiente, las diferencias que resulten del sistema de medición contable y fiscal no tendrán efectos en el impuesto sobre la renta y complementarios, hasta que la transacción se realice mediante la transferencia económica del archivo o la extinción del pasivo, según corresponde. Artículo 22. Entidades que no son contribuyentes. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y no deberán cumplir el deber formal de presentar declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo con el artículo 598 del presente estatuto, la nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, las superintendencias y las unidades administrativas especiales, siempre y cuando no se señalen en la ley como contribuyentes. Asimismo, no serán contribuyentes no declarantes las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios administrados de edificios organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales, las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por este, y las asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tampoco serán contribuyentes ni declarantes los resguardos y cabildos indígenas, ni la propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la Ley 70 de 1993. Artículo 23. Entidades no contribuyentes declarantes. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos de municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado siempre y cuando no señalen la ley de otra manera. Estas entidades estarán en todo caso obligadas a presentar la declaración de ingresos y patrimonio. Las entidades de que trata el presente artículo deberán garantizar la transparencia en la gestión de sus recursos y en el desarrollo de su actividad. La DIAN podrá ejercer fiscalización sobre entidades y solicitar información pertinente para estos efectos.
23-1. No son contribuyentes del Fondo de Capital Privado, los fondos de inversión colectiva y otros. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios los fondos de capital privado, los fondos de inversión colectiva, administrados por una entidad autorizada para tal efecto. La remuneración que reciba por su labor la entidad que administre el fondo constituye un ingreso gravable para la misma y estará sujeta a la retención en la fuente. Los ingresos de fondo de capital privado o de inversión colectiva previa la deducción de gastos a cargo del mismo y de la contraprestación de la sociedad administradora. Se distribuirán entre los suscriptores o partícipes al mismo título que los haya recibido el fondo de capital privado o de inversión colectiva, y en las mismas condiciones tributarias que tendrían si fueran percibidos directamente por el suscriptor o partícipe. No obstante a lo anterior, la realización de las rentas para los beneficiarios o partícipes de un fondo solo se diferirá hasta el momento de la distribución de las utilidades, inclusive en un periodo gravable distinto a aquel en el cual el fondo de capital privado y los fondos de inversión colectiva han devengado contablemente el respectivo ingreso en los siguientes casos. Primero, cuando las participaciones del fondo sean negociadas en una bolsa de valores sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Segundo, cuando el fondo cumpla con los siguientes requisitos. A. No ser poseído directa o indirectamente en más de un 50% por un mismo beneficiario efectivo o grupo inversionista, vinculado económicamente, o por miembros de una misma familia de hasta 4 grado de consanguinidad o afinidad, o que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y B. Cuando ninguno de los beneficiarios efectivos del fondo o grupo inversionista vinculado o grupo familiar, de manera individual o conjunta, tenga control o discrecionalidad sobre las distribuciones del mismo. En los casos en que el propósito principal para la creación del fondo sea el diferimiento de impuestos, como sucede con la estructuración de un fondo con el propósito de realizar una transacción particular de venta de uno o varios activos, las rentas sobre los partícipes se causarán en el mismo ejercicio en el que son percibidas por el fondo, con independencia de que se cumplan los requisitos los literales A y B anteriores. Parágrafo primero. Lo dispuesto en el numeral 2 del inciso 4 de este artículo no aplicará para aquellos fondos que tengan por objeto exclusivo desarrollar nuevos emprendimientos innovadores y recaudar capitales de riesgo para dicho propósito. Para estos efectos, el valor de la inversión en el fondo tiene que ser inferior a 600.000 VTs y no puede existir vinculación económica o familiar entre el desarrollador del nuevo emprendimiento y los inversionistas de capital de riesgo. Parágrafo segundo. No son contribuyentes sobre el impuesto de la renta y complementarios los fondos para fiscales agropecuarios y pesqueros y el Fondo de Protección Turística. Los anteriores fondos que administran recursos públicos están sujetos a control fiscal. Parágrafo tercero. Lo dispuesto en el literal B del numeral segundo del inciso cuarto de este artículo no será aplicable al gestor siempre y cuando no exista vinculación económica entre el gestor y los beneficiarios o inversionistas mayoritarios en el fondo de capital privado o de inversión colectiva. Parágrafo cuarto. Para los efectos fiscales regulados en el Estatuto Tributario, incluyendo los efectos en los artículos 631-5 y 631-6, se entiende por beneficiario efectivo, final o real, toda persona natural que en el último año posea, controle o beneficie directamente de una persona jurídica o estructura sin personería jurídica. Se entiende que una persona natural es beneficiario, final o real, cuando cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones. A. Persona natural que directa o indirectamente posea el 5% del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica o estructura sin personería jurídica. O. B. Persona natural que de forma individual o considerando su grupo familiar de hasta 4º grado de consanguinidad y afinidad ejerce el control directo y o indirecto sobre la persona jurídica o estructura sin personería jurídica. El control se determinará considerando los artículos 260 y 261 del Código de Comercio,
el artículo 260-1 del Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen o lo complementen, aplicando el siguiente procedimiento. 1. Persona natural que tenga directa o indirectamente en última instancia el control material y o interés o participación controlante sobre la entidad. 2. En el caso en el que no se tenga certeza de que la persona natural identificada en el paso 1 corresponde al beneficiario efectivo, final o real, se deberá identificar la persona natural que tenga el control sobre la persona jurídica o estructura sin personería jurídica por cualquier medio. 3. En el caso en el que no se identifique la persona natural de los pasos 1 y 2, se deberá identificar la persona natural que ostente el cargo de funcionario de más de alta gerencia o dirección dentro de la persona jurídica o estructura sin personería jurídica. C. Persona natural que se beneficie en 5% o más de los rendimientos, utilidades, activos de la persona jurídica o estructura sin personería jurídica. Créase el Registro Único de los Beneficiarios Efectivos, Finales o Reales, RUB, cuyo funcionamiento y administración estará a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y se implementará mediante resolución expedida por dicha entidad, y que busque la interoperabilidad entre el Registro Único Tributario, RUT. El régimen sancionatorio será previsto en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Cuando no se entregue esta información o se entregue de manera errónea, bajo requerimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y previsto en el artículo 658-3 de este estatuto, cuando no se cumpla obligación del registro y actualización del RUB. Parágrafo transitorio. Los fondos de capital privado y los fondos de inversión colectiva que se encuentren vigentes al 31 de diciembre del 2008 continuarán rigiéndose por lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1848 del 2013 hasta el 30 de junio del 2021, a partir de la cual deberán haberse acogido a los requisitos establecidos en los numerales 1 o 2 del inciso cuarto de este artículo, según el caso, para mantener el tratamiento allí consagrado. En caso contrario, las utilidades de los fondos a los que se refiere el inciso cuarto de este artículo, que conforme a las disposiciones anteriores se hayan causado en el fondo y se encuentren pendientes de causación fiscal por parte de los partícipes, se entenderán causadas en el año gravable 2021, siempre y cuando no se cumplan los supuestos dispuestos en esta norma para su diferimiento. Artículo 23-2. No son contribuyentes los fondos de pensiones y los de cesantías. Los fondos de pensiones, de jubilación e invalidez y los fondos de cesantías no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. La remuneración que reciba por su labor la entidad que administra el fondo constituye un ingreso gravable para la misma, sobre la cual se aplicará retención en la fuente. Parágrafo. Los fondos de pensiones y cesantías administrados por las sociedades supervisadas por las autoridades extranjeras con las cuales la Superintendencia Financiera de Colombia haya suscrito acuerdos o convenios en el intercambio de información y protocolos de revisión no están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, y respecto de sus inversiones en Colombia, de capital del exterior, de portafolio en Colombia, no estarán sometidos a retención en la fuente. Ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera. Artículo 24. Ingresos de fuente nacional. Se consideran ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio. También constituyen ingresos de fuente nacional los obtenidos en la enajenación de bienes materiales e inmateriales, a cualquier título que se encuentren dentro del país al momento de su enajenación,
Los ingresos de fuente nacional incluyen, entre otros, los siguientes. Primero, las rentas de capital provenientes de bienes inmuebles ubicados en el país, tales como arrendamientos o censos. Segundo, las utilidades provenientes de la enajenación de bienes inmuebles ubicados en el país. Tercero, las provenientes de bienes muebles que se exploten en el país. Cuarto, los intereses producidos por créditos poseídos en el país o vinculados económicamente a él. Se exceptúan los intereses provenientes de créditos transitorios originados en la importación de mercancías y en sobregiros o descubiertos bancarios. Quinto, las rentas de trabajo tales como sueldos, comisiones, honorarios, compensaciones por actividades culturales, artísticas, deportivas y similares o la prestación de servicios por personas jurídicas, cuando el trabajo o la actividad que lo desarrollen dentro del país. Sexto, las compensaciones por servicios personales pagados por el Estado colombiano, cualquiera que sea el lugar donde se hayan prestado. Séptimo, los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de la explotación de toda especie de propiedad industrial o del know-how o de la prestación de servicios de asistencia técnica, sea que estos se suministren desde el exterior o en el país. Igualmente, los beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica explotada en el país. Octavo, la prestación de servicios técnicos, sea que estos se suministren desde el exterior o en el país. Noveno, los dividendos o participaciones provenientes de sociedades colombianas domiciliadas en el país. Décimo, los dividendos o participaciones de colombianos residentes que provengan de sociedades o entidades extranjeras que, directamente o por conducto de otras, tengan negocios o inversiones en Colombia. 11. Los ingresos originados con el contrato de renta vitalicia, si los beneficiarios son residentes en el país o si el precio de la renta está vinculado económicamente al país. 12. Las utilidades provenientes de la explotación de fincas, minas, depósitos naturales y bosques ubicados dentro del territorio nacional. 13. Las utilidades provenientes de la fabricación o transformación industrial de mercancías o materias primas dentro del país, cualquiera que sea el lugar de venta o enajenación. 14. Las rentas obtenidas del ejercicio de actividades comerciales dentro del país. 15. El contratista. El valor total del respectivo contrato, en el caso de los denominados contratos llave en mano, y demás contratos de confección de otro material. 16. Las primas de reasegurados cedidas por parte de las entidades aseguradoras colombianas a entidades del exterior. Parágrafo. Lo dispuesto en los numerales 8 y 15 se aplicará únicamente a los contratos que celebren, modifiquen o prorroguen a partir del 24 de diciembre de 1986. En lo relativo a las modificaciones o prórrogas de contratos celebrados con esta anterior fecha, las disposiciones de tales numerales se aplicarán únicamente sobre los valores que se deriven de dichas modificaciones y prórrogas. Artículo 25. Ingresos que no se consideran de fuente nacional. No generan renta de fuente dentro del país. A. Los siguientes créditos obtenidos en el exterior, los cuales tampoco se entienden poseídos en Colombia. 1. Los créditos a corto plazo originados en la importación de mercancías y servicios y en sobregiros o descubiertos bancarios. Para estos efectos se entiende por corto plazo un plazo máximo de 6 meses. Segundo, los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones. Tercero, los créditos que obtengan de no residentes denominados y o desembolsados en moneda legal o extranjera. Las corporaciones financieras, las cooperativas financieras, las compañías de financiamiento comercial, los bancos, Bancoltex, Finagro y Fineter, y las sociedades mercantiles sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, bajo régimen
de regulación prudencial, cuyo objeto exclusivo sea la originación de créditos y cuyo endeudamiento sea destinado al desarrollo de su objeto social. Cuarto, los créditos para operaciones de comercio exterior e importación de servicios realizados por medio de Bancoldex, Finagro y Finetes. Los intereses sobre los créditos que hace referencia al presente literal no están gravados con impuesto de renta. Quienes efectúen pagos o abonos por cuenta por concepto de tales intereses no están obligados a efectuar retención en la fuente. B. Los ingresos derivados de los servicios técnicos y de reparación y mantenimiento de equipos prestados en el exterior no se consideran de fuente nacional. En consecuencia, quienes efectúen pagos o abonos por cuenta de este concepto no estarán obligados a hacer una retención en la fuente. C. Los ingresos obtenidos en la enajenación de mercancías extranjeras de propiedad de sociedades extranjeras o personas sin residencia en el país que hayan introducido desde el exterior centros de distribución de logística internacional, ubicados en aeropuertos internacionales, puertos marítimos y fluviales, ubicados únicamente en los departamentos de Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas, habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si las sociedades extranjeras y o personas sin residencia en el país propietarias de dichas mercancías tienen algún tipo de vinculación económica en el país, es requisito esencial para que proceda al tratamiento previsto de este artículo que sus vinculados económicos o partes relacionadas en el país no obtengan beneficio alguno asociado a la enajenación de mercancías. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. D. Para las personas residentes fiscales colombianas se consideran ingresos de fuente extranjera aquellos provenientes del transporte aéreo o marítimo internacional, los dividendos distribuidos por sociedades pertenecientes al régimen CHC a personas no residentes, siempre de dichos dividendos provengan de rentas atribuibles a actividades realizadas por entidades no residentes. F. La prima en colocación de acciones distribuida por sociedades pertenecientes al régimen CHC a personas no residentes, siempre que dicha firma provenga de rentas atribuibles a actividades realizadas por entidades no residentes. G. Las rentas derivadas de la venta o transmisión de acciones de una CHC por parte de una persona no residente respecto de la proporción de la venta correspondiente al valor creado por entidades no residentes. Título 1. Renta. Capítulo 1. Ingresos. Artículo 26. Los ingresos son base de la renta líquida. La renta líquida gravable se determina así. La suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, las rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella aplican las tarifas señaladas en la ley. Artículo 27. Realización del ingreso para los no obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago, y cuando el derecho de exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal distinto al pago, como en el caso de compensaciones o confusiones. Por consiguiente, los ingresos recibidos por anticipado, que correspondan a las rentas no realizadas, solo se gravan en el año o periodo gravable en que se realicen. Se exceptúan de la norma anterior. 1. Los ingresos por concepto de dividendos o participaciones en utilidades se entienden realizados por los respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados, suscriptores y o similares, cuando les haya sido abonados en cuenta de calidad de exigibles.
En el caso del numeral 2 del artículo 30 de este estatuto, se entenderá dichos dividendos o participaciones en utilidades se realizan al momento de la transferencia de las utilidades y 2. Los ingresos provenientes de enajenación de bienes inmuebles se entienden realizados a la fecha de la escritura pública correspondiente. 3. Los ingresos por concepto de auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías se entenderán realizados en el momento del pago del empleador directo al trabajador o en el momento de consignación al fondo de cesantías. El tratamiento aquí previsto para el auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías dará lugar a la aplicación de la renta exenta que establece el numeral cuarto del artículo 206 del Estatuto Tributario, así como el reconocimiento patrimonial cuando haya lugar a ello. En el caso del auxilio de cesantía del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, contenido en el capítulo séptimo, título octavo, parte primera, y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen, se entenderá realizado con ocasión del reconocimiento por parte del empleador. Para tales efectos, el trabajador reconocerá cada año gravable el ingreso por auxilio de cesantías, tomando la diferencia resultante entre los saldos a 31 de diciembre del año gravable, materia de declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, y el año inmediatamente anterior. En el caso de retiros parciales, antes del 31 de diciembre de cada año, el valor correspondiente será adicionado. 28. Realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo gravable. Los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generarán una diferencia y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en el que lo determine este estatuto y en las condiciones allí previstas. En el caso de los dividendos provenientes de sociedades nacionales y extranjeras, el ingreso se realizará en los términos del numeral 1 del artículo 27 del Estatuto Tributario. 2. En el caso de la venta de bienes inmuebles, el ingreso se realizará en los términos del numeral 2 del artículo 27 del Estatuto Tributario. 3. En las transacciones de financiación que generen ingresos por intereses implícitos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, solo se considerará el valor nominal de la transacción, o factura o documento equivalente, que contendrá dichos intereses implícitos. En consecuencia, cuando se devengue contablemente, el ingreso por intereses implícitos no tendrá efectos fiscales. Cuarto, los ingresos devengados por concepto de la aplicación del método de participación patrimonial, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios. La distribución de dividendos o la enajenación de la inversión se regirá bajo las disposiciones establecidas en este estatuto. 5. Los ingresos devengados por la medición a valor razonable, con cambios en los resultados, tales como propiedades de inversión, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero. 6. Los ingresos por redenciones de provisiones asociadas a pasivos no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, en la medida en que dichas provisiones no hayan generado un gasto deducible de impuestos en periodos anteriores. 7. Los ingresos por reversiones de deterioro acumulado de los activos y las previstas en el parágrafo del artículo 145 del Estatuto Tributario no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios en medida en que dichos deterioros no hayan generado un costo o un gasto deducible de impuestos en periodos anteriores. 8. Los pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de clientes deberán ser reconocidos como ingresos en materia tributaria, a más tardar en el siguiente periodo fiscal o en la fecha de caducidad de la obligación si éste es menor. 9. Los ingresos provenientes por contraprestación variable, entendida como aquella sometida a una condición como, por ejemplo, desempeño en ventas, cumplimiento en metas, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en el que se cumpla esta condición. 10.
Los ingresos que, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, deban ser presentados dentro de otro resultado integral, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que, de acuerdo con la técnica contable, deban ser presentados en el estado de resultados o se reclasifique en el estado integral contra un elemento del patrimonio, generando una ganancia para fines fiscales producto de la enajenación, liquidación o baja en cuentas del activo o pasivo cuando haya lugar. Parágrafo primero. Cuando en aplicación de los marcos técnicos normativos contables, un contrato de cliente no cumpla con los criterios para ser contabilizado y en consecuencia no haya lugar al reconocimiento de un ingreso contable, pero exista el derecho a cobro para efectos fiscales, se entenderá realizado el ingreso en el periodo fiscal en el que surja este derecho, por los bienes transferidos o los servicios prestados, generando una diferencia. Parágrafo segundo. Entiéndase por interés implícito el que se origina en aquellas transacciones de financiación que tienen lugar cuando los pagos se extienden más allá de los términos de la política comercial y contable de la empresa, o se financia una tasa que no es una tasa de mercado. Parágrafo tercero. Para efectos del numeral 8 del presente artículo, se entenderá por programas de fidelización de clientes aquellos en virtud de los cuales, como parte de una transacción de venta, un contribuyente concede una contraprestación condicionada y futura a valor del cliente, lo que puede tomar en forma de descuento o un crédito. Parágrafo cuarto. Para los distribuidores minoristas de combustibles líquidos y derivados del petróleo, aplicará lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 26 de 1989. Al ingreso bruto así determinado no se le podrán extraer los costos por concepto de adquisición de combustibles líquidos y derivados del petróleo, lo cual no comprende el costo de transporte de los combustibles líquidos y derivados del petróleo, ni otros gastos deducibles asociados a la operación. Artículo 28-1. Transacciones que generan ingresos que involucran más de una obligación. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, cuando en una única transacción se vendan un conjunto de bienes o servicios distintos, en donde el contribuyente se obliga con un cliente a transferir bienes o servicios en el futuro. El ingreso total de la transacción, así como los descuentos que no sean asignables directamente al bien o servicio, deberán distribuirse proporcionalmente entre los diferentes bienes o servicios comprometidos, utilizando los precios de venta cuando estos se venden por separado, de tal manera que se refleje la realidad económica de la transacción. Lo aquí dispuesto no será aplicable a las transferencias a título gratuito, entendidas como aquellas que no generan derechos y obligaciones entre las partes adicionales a la entrega o a la prestación del servicio, ni a la enajenación de establecimientos de comercio. Parágrafo. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, los comodatos que impliquen para el comodatario obligaciones adicionales a la de recibir y restituir el bien recibido en comodato, tales como adquirir insumos, pactos de exclusividad de mantenimiento u operación, se someten a las reglas previstas en este artículo. Artículo 29. Valor de los ingresos en especie. El valor de los pagos o abonos en una especie que sean constitutivos de ingresos se determina por el valor comercial de las especies en el momento de la entrega. Si en pago de las obligaciones pactadas en dinero se dieren especies, el valor de estas se determina, salvo prueba en contrario, por el precio fijado en el contrato. Artículo 30. Definición de dividendos o participación en utilidades. Se entiende por dividendos o participación en utilidades 1. Toda distribución de beneficios en dinero o en especie, con cargo a patrimonio que se realiza a los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares, excepto la disminución de capital y la prima en colocación de acciones. Segundo, la transferencia de utilidades que corresponden a rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, obtenidas a través de los establecimientos permanentes o sucursales en Colombia de personas naturales no residentes o sociedades y entidades extranjeras, a favor de empresas vinculadas en el exterior. Artículo 31. Valor de los ingresos en acciones y otros títulos.
Siempre que la distribución de dividendos o utilidades se haga en acciones y otros títulos, el valor de los dividendos o utilidades realizados se establece de acuerdo con el valor patrimonial de los mismos. Artículo 32. Tratamiento tributario de los contratos de concesión y asociaciones público-privadas. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, en los contratos de concesión y las asociaciones público-privadas, en donde se incorporan etapas de construcción, administración, operación y mantenimiento, se considerará el modelo de activo intangible aplicando las siguientes reglas. 1. En la etapa de construcción, el costo final de los activos intangibles corresponderá a todos los costos y gastos devengados durante esta etapa, incluyendo los costos por préstamos, los cuales serán capitalizados. Lo anterior con sujeción a lo establecido en el artículo 66 y demás disposiciones de este estatuto. 2. La amortización del costo fiscal del activo intangible se efectuará en línea recta y en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la concesión a partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento. 3. Todos los ingresos devengados por el concesionario asociados a la etapa de construcción hasta su finalización y aprobación por la entidad correspondiente, cuando sea el caso, deberán acumularse para efectos fiscales como un pasivo de ingresos diferidos. 4. El pasivo por ingresos diferidos, de que trata el numeral 3 de este artículo, se reversará y se reconocerá como el ingreso fiscal en línea recta, en iguales proporciones teniendo en cuenta el plazo de la concesión, a partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento. 5. En la etapa de operación y mantenimiento, los ingresos diferentes a los mencionados en el numeral 3 se reconocerán en medida en que vayan prestando los servicios concesionados, incluyendo las compensaciones, aportes o subvenciones que el Estado le otorgue al concesionario. 6. En el caso de que el operador deba rehabilitar el lugar de operación, reponer activos, realizar mantenimientos mayores o cualquier tipo de intervención significativa, los gastos efectivamente incurridos por estos conceptos deberán ser capitalizados para su amortización en los términos de este artículo. Para el efecto, la amortización se hará en línea recta, en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la rehabilitación, la reposición de los activos, los mantenimientos mayores o intervención significativa, durante el término que dure dicha actividad. Parágrafo primero. Los ingresos, costos y deducciones asociados a la explotación comercial de la concesión, diferentes de peajes, vigencias futuras, tasas y tarifas y los costos y gastos asociados unos a otros tendrán el tratamiento general establecido en el presente estatuto. Parágrafo segundo. En el caso de la concesión sea únicamente para la construcción o únicamente para la administración, operación y mantenimiento, no se aplicará lo establecido en el presente artículo y deberá darse el tratamiento de las reglas generales previstas en este estatuto. Parágrafo tercero. En el evento de adquisición de un activo intangible por derechos de concesión, el costo fiscal será pagado y se amortizará de conformidad con lo establecido en el presente artículo. Parágrafo cuarto. Si el contrato de concesión o contrato de asociación público-privada establece entrega por unidades funcionales, hitos o similares, se aplicarán las reglas previstas en este artículo para cada unidad funcional, hito o similar. Para los efectos de este artículo se entenderá por hito o unidad funcional cualquier unidad de entrega de obra que otorga el derecho al pago. Parágrafo quinto. Los costos o gastos asumidos por la nación con ocasión de asunción de riesgo o reembolso de costos que se encuentren estipulados en los contratos de concesión no podrán ser tratados como costos, gastos o capitalizados por el concesionario en la parte que sean asumidos por la nación. Parágrafo sexto. El evento de la enajenación del activo intangible, el costo corresponderá al determinado en el numeral 1, menos las amortizaciones que hayan sido deducibles. Artículo 33. Tratamiento tributario de instrumentos financieros medidos a valor razonable. Para efectos fiscales, los instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en los resultados tendrán el siguiente tratamiento. 1. Títulos de renta variable.
Los ingresos, costos y gastos devengados por estos instrumentos no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero. Para efectos de lo aquí previsto, son títulos de renta variable aquellos cuya estructura financiera varía durante su vida, tales como las acciones. Segundo, títulos de renta fija. Respecto a los títulos de renta fija, se siguen las siguientes reglas para los efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. A. El ingreso por concepto de intereses o rendimientos financieros provenientes de estos títulos se realizará para efectos fiscales de manera lineal. Este cálculo se hará teniendo en cuenta el valor nominal, la tasa facial y el precio convenido y el tiempo de tendencia en el año o periodo del título. B. La utilidad o pérdida en la enajenación de títulos de renta se realizará al momento de su enajenación y estará determinada por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo fiscal del título. C. Para efectos de lo aquí previsto, se entiende por títulos de renta fija aquellos cuya estructura financiera no varía durante su vida, tales como bonos, certificados a término CDT y TES. 3. Los derivados financieros. Los ingresos, costos y gastos devengados por estos instrumentos no serán objeto del impuesto sobre la renta y de complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero. 4. Otros instrumentos financieros. Los ingresos, costos y gastos generados por la medición de pasivos financieros a valor razonable con cambios en los resultados no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino en lo correspondiente al gasto financiero que hubiese generado aplicando el modelo del costo amortizado, de acuerdo a la técnica contable. Parágrafo primero. Lo previsto en este artículo se aplicará sin prejuicio de la retención y de la autorretención en la fuente por concepto de rendimientos financieros y derivados a que haya lugar. Artículo 33-1. Tratamiento tributario de instrumentos financieros medidos a costo amortizado. Los ingresos, costos y gastos provenientes de instrumentos financieros medidos a costo amortizado se entienden realizados en conformidad con lo previsto en el artículo 28, 59 y 105 de este estatuto.